Bien, muy buenas tardes, estudiantes de grado 11. Hoy es 23 de julio. Bien, vamos a ver entonces nuestra actividad de periodo 2, semana 10. Continuamos con la sección propiedades térmicas de la materia. Por favor, hacer las diferentes actividades propuestas en esta guía, en la bitácora cuaderno o en archivos tecnológicos, dependiendo su predilección. Enviar al correo jipineda@educacionbogotá.edu.co. Empecemos entonces con esta guía. Fácilmente se han colocado las actividades en color azul para que pues estemos atentos. Leer los siguientes ejemplos. Si alguno no está bien en sus apuntes, corregir los ejemplos. Ejercicio 1. Determine el volumen de una mol de cualquier gas ideal en condiciones estándares de temperatura 273 grados Kelvin y de presión 101.3 kilopascales. Ayuda. Recuerde que una mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, así que mientras se trata al gas como un gas ideal, se puede usar la ecuación de los gases. P por B, presión por volumen, es igual a N por R por T, donde R pues es nuestra constante, ¿cierto? Que hemos venido trabajando a unos valores y la temperatura. Entonces, calcular su volumen. Como una mol está a una presión de una atmósfera, usaremos entonces como constante el valor de 0.0821 litros por atmósfera por mol por grado Kelvin para el valor de nuestra constante R, constante de Avogadro. Solución. Entonces, el ejercicio prácticamente tiene un reglón de ejercicio, ¿cierto? Vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Al resolver para el volumen en la ecuación de los gases, general de los gases, pues despejando el volumen, simplemente pasamos la presión al otro lado a dividir porque estaba multiplicando y entonces el volumen es igual a la constante, el valor N por R por T sobre P. Como ya conocemos los valores que nos están dando ahí, me está diciendo que recuerde que una mol de cualquier gas contiene el número de moléculas, entonces una mol es el valor de N, la multiplicamos por R. Entonces 0.0821 con todas las unidades litros por atmósfera sobre mol por grado Kelvin. Y multiplicamos eso por el valor de la temperatura, que es 273 grados Kelvin. Y todo eso, pues, por una atmósfera o sobre una atmósfera. Eso da un resultado de 22.4. Miremos rápidamente a ver si, pues, 0.0821 que tenemos de constante, lo multiplicamos por 273, lo multiplicamos por 1, lo dividimos sobre 1, eso es igual a 22.4133. Ahí está redondeado una cifra significativa. ¿Qué valores? Pues litros, litros. Y pues ese valor en metros cúbicos, pues es dividirlo en 1000 y me da 0.0224133 metros cúbicos. Entonces, ahí tenemos la respuesta tanto en litros como en metros cúbicos, pues del valor de volumen que tiene ese gas en esas condiciones. Por consiguiente, una mol de cualquier gas ideal a temperatura y presión estándares tiene un volumen de 22.4 litros o este valor de 0.0224133 metros cúbicos. Ese era el ejercicio que teníamos para la vez pasada. Bien, borremos. Concentrémonos entonces en el ejercicio 2. La pregunta dice, ¿cuántos gramos de oxígeno ocuparán un volumen de 1.6 metros cúbicos a una presión de 200 kilopascales y a una temperatura de 27 grados Celsius? Ayuda.
se necesitará determinar la masa molecular del oxígeno, que es diatómico, es decir, tiene 2 átomos de oxígeno. Es decir, que cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Por tanto, hay 32 gramos mol. Sabemos que una mol pues tiene 16 U. Como son 2, pues 16 más 16, 32, o 16 por 2, 32 U. Usando la ley del gas ideal, podemos determinar la masa directamente a partir de la ecuación de los gases. P por B es igual a R por T por M sobre M. Nótese que aquí no estoy utilizando el valor de N que sí tenía en el ejercicio anterior, sino que estoy desglosando N como M sobre M. Y eso depende de los valores que tenemos del ejercicio. Solución. La temperatura absoluta es 27 grados Celsius más 273 grados Kelvin por grado Celsius. Elimino grados Celsius y me queda 300 grados Kelvin. Al sustituir se obtiene que la presión por el volumen, que es igual a la constante de Avogadro por la temperatura, por la diferencia, pues, de la masa sobre la masa total. Entonces, despejando esa masa pequeña, podemos encontrar que esa masa pequeña es igual a la presión por el volumen por la masa grande, o de mol, sobre la constante de Avogadro por la temperatura. Todos los valores los tenemos. Entonces, vamos por partes. Presión, 32 gramos mol. Perdón. Ese es el valor de M. Presión, 200 por 10 a la 3 pascales o 200 megapascales. Y volumen, 1.6 metros cúbicos. Sobre la constante de Avogadro. Mira que aquí ya no estamos utilizando el mismo valor de constante de 0.0821 que utilizamos arriba, sino aquí utilizamos el otro valor que es 8.314 joules por mol por grado Kelvin. Es importante que tengamos en cuenta que un error en la conceptualización de las unidades pues me va a hacer que escoja mal la constante de Avogadro. Por lo tanto, puedo dar mal la respuesta. Por el valor de temperatura que acabamos de hallar de 300 grados Kelvin, y eso pues me da un valor de 4105.5 gramos, que es igual a la masa de oxígeno en estas condiciones. Entonces, miremos aquí en la calculadora rápidamente si podemos hacer ese ejercicio. Primero, desglosemos el numerador. Entonces sería 32 multiplicado por 200 multiplicado por 10 a la 3, o sea, 1000, multiplicado por 1.6. Y cierro el paréntesis. Todo eso es el numerador. Ahora divido y abro un paréntesis. Y me dice que 8.314. Vamos a decir que es 8.314 multiplicado por 300. Cierro paréntesis. Me da 2.494 y divido eso. Ahí está. 4.517. Bien. Ahí hay una aproximación. Puede ser aquí por la constante. Me da 4.105, 4.507. Entonces ahí pues toca mirar cuál es la aproximación de esa situación. Pero está alrededor de los valores que tenemos. Bien. Borramos la calculadora y continuamos con la lectura de la guía. Leer, entender y resumir textual y gráficamente el tema de vaporización, hacer el laboratorio de física según las indicaciones. El proceso de vaporización es
en el cual se requiere una cantidad definida de calor para pasar de la fase líquida a la fase de vapor. Hay tres formas de las que puede ocurrir esto. Las tres formas son, primero, evaporación. Segundo, ebullición. Tercero, sublimación. Durante la primera, la evaporación, se presenta la vaporización de la superficie de un líquido mientras las moléculas con más energía abandonan la superficie. En el proceso de ebullición, o sea, en el segundo, el proceso de vaporización se presenta en el seno del líquido, es decir, en la parte central. Ahí es donde tenemos la ebullición. Y en esa ebullición se está generando vaporización. Por último, tenemos la sublimación, que tiene lugar cuando el líquido se evapora sin pasar por la fase líquida. Cada vez, en uno de estos casos, el líquido o el sólido deben tener una cantidad de energía igual al calor latente de evaporación o sublimación. Esta parte de sublimación me está diciendo que no necesita tener líquido para generar un gas. Entonces, por ejemplo, que uno pensaría que de pronto solo es para los líquidos. Quememos un papel, un fósforo. Estoy pasando de sólido a gaseoso mediante un proceso de quema y ahí estoy teniendo una vaporización en sublimación para que pues se quede cerrado ese punto de que de pronto no entendemos qué es la sublimación sin necesidad de pasar por el estado líquido. Sin embargo, si ustedes prenden un fósforo, en algún momento que están observando cómo se quema, pueden ver que hay una gota de líquido dentro del material. Y eso también dependerá de la humedad del ambiente que esté alrededor de ese fósforo, pero pueden observar que hay una especie de líquido que puede pasar, pero es realmente mínima esa fase en que se encuentra ese material en combustión, en esa propiedad térmica. La teoría molecular de la materia supone que un líquido está formado por moléculas agrupadas muy cercas unas de otras. Estas moléculas tienen una energía cinética media que está relacionada con la temperatura del líquido. Sin embargo, debido a las colisiones que se producen al azar y al movimiento vibratorio, no todas las moléculas se mueven con la misma rapidez. Algunas se mueven más rápidamente que otras. Pero eso dependerá de qué, de la energía que le estoy insertando al líquido, ¿cierto? Por el hecho de que las moléculas están muy cercanas entre sí, las fuerzas que hay entre ellas son relativamente grandes. A medida que la molécula se aproxima a la superficie del líquido, así como se muestra en la figura, entonces, dependiendo de la posición, eso ya lo habíamos estudiado, dentro de un recipiente, pues las fuerzas que está ejerciendo una molécula de líquido es diferente. Esta experimenta una fuerza resultante que la empuja hacia abajo. La fuerza neta surge del hecho de que no existen moléculas de líquido encima de la superficie, que equilibre la atracción hacia abajo de las moléculas que se encuentran abajo de la superficie. Es decir, que un líquido se regula por sí mismo, pero cuando hay un cambio de material, pues puede hacer que no haya cómo controlarlo. Únicamente las partículas que se mueven con mayor rapidez pueden llegar a la superficie con la energía suficiente para sobrepasar las fuerzas de oposición. Cuando ustedes pongan a hervir un agua, por ejemplo, pueden observar que el fuego que está abajo me va a generar burbujas muy cercano abajo y que esas burbujas van ascendiendo hasta la superficie del líquido. Y en esa medida, pues podemos ver esta situación de que las moléculas, cuando están cambiando de su estado, debido a esa impresión de energía térmica, pues entonces se empiezan a mover por entre las otras partículas. Quiere decir que la energía cinética de esa partícula efectivamente sí es superior que la energía cinética de las partículas que están alrededor. Se dice que estas moléculas se evaporan debido a que al abandonar el fluido se convierten en partículas de gas típicas. Entonces estoy cambiando de estado, por lo tanto me muevo en forma diferente. No
han cambiado químicamente. La única diferencia entre el líquido y su propio vapor es la distancia que separa las moléculas. Es decir, podríamos decir que la molécula no cambió. H2O. Tenemos 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, pero lo que sí podemos decir es que no están a la misma distancia de separación los átomos que componen la molécula. Eso es lo que quiere decir. En vista de que solo las moléculas con mayor energía son capaces de separarse de la superficie, la energía cinética media, o sea, el promedio de la energía cinética de las partículas que permanecen en el líquido, se reduce. Por lo tanto, la evaporación es un proceso de enfriamiento. Claro, porque si la fuente de calor, como estábamos diciendo, está abajo y ella trata de subir, pues se está alejando, por lo tanto, de la fuente de calor se está enfriando. Si usted deja caer unas gotas de alcohol en el dorso de su mano, sentirá una sensación de enfriamiento. La rapidez de la evaporación es afectada por la temperatura del líquido, el número de moléculas por encima del líquido, que es la presión, y el área de la superficie expuesta y el grado de ventilación presente. Entonces volvemos a tener esa condición de la ecuación general de los gases sobre esas moléculas que están siendo afectadas por las altas temperaturas. Laboratorio de física. Entonces, observando el siguiente video acerca de las propiedades coligativas de las disoluciones y disminución de la presión de vapor. Vamos a ver un videito. ¿Qué vamos a hacer con ese video? Hacer un paso a paso de lo aprendido en el video. Mínimo 5 pasos con resumen textual y gráfico de cada paso si se usa el cuaderno o los apuntes. Si no desea utilizar el cuaderno o los apuntes, realice un video entre 3 y 5 minutos explicando lo solicitado. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Pues sin hacer el experimento, usted mismo use este video. ¿Cuál? El link que se le está dando y solo cambie la narración. Puede estar de pronto usted con un celular, lo graban con otro celular, está mirando el video, el celular lo tiene en silencio y usted es el que está diciendo toda la explicación de lo que está sucediendo en imagen, pero pues el audio es completamente suyo, propio, explicando pues las propiedades térmicas de la materia que usted ha comprendido de ese mismo video. Bien, entonces aquí tengo el video, vamos a ponerlo. Espero que se escuche. Hoy vamos a ver la tercera de las propiedades coligativas. Se trata de la disminución de la presión de vapor. Pero antes habrá que saber qué es la presión de vapor. Tengo esta botella con un líquido, en este caso es agua. Las moléculas de agua están en constante agitación y algunas de ellas que tienen más velocidad consiguen saltar de la fase líquida a la fase gaseosa. Es decir, se evaporan. Y esta evaporación sucede indefinidamente hasta que toda la botella quedase vacía. ¿Pero qué ocurrirá si cerramos la botella? Las moléculas de agua se van a evaporar, pero no indefinidamente. Se evaporarán hasta que la presión de estas moléculas sobre la superficie del líquido sea tal que ya no se evaporen más moléculas. Eso es lo que se conoce como presión de vapor. Es decir, el punto de saturación en el cual ya no se pueden evaporar más moléculas de agua. Todos tenemos una intuición de lo que es la presión de vapor. Por ejemplo, con el pegamento o la pintura. Sabemos que un bote de pintura o de pegamento hay que cerrarlo, puesto que si no, se nos evapora, se nos seca. Por eso se alcanza aquí la presión de vapor. Y cada vez que lo abrimos, al cerrarlo, vuelve a evaporarse una cantidad hasta que se llega otra vez a la saturación, que es la presión de vapor, en este caso del pegamento. ¿Y de qué dependerá la presión de vapor de un disolvente? Pues en principio de su naturaleza química. Por ejemplo, todos sabemos que el alcohol se evapora antes que el agua, tiene una mayor presión de vapor, y por otro lado de la temperatura. Cuanta más temperatura, mayor será la presión de vapor. Hay un caso particular de temperatura que es a la que la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, y en ese caso es cuando se alcanza el punto o temperatura de ebullición. Voy a poner sobre esta placa de vidrio una gota de agua destilada, una gota de alcohol etílico o etanol. Observad cómo el alcohol etílico tiene menor tensión superficial y la gota sale más aplastada.
acetona ha desaparecido en primer lugar, la gota de alcohol está desapareciendo y en cambio la gota de agua sigue prácticamente igual, se ha evaporado muy poco. Y ahora voy a disolver este soluto, que es ácido cítrico, en alcohol etílico y observaremos la diferencia. Pongo en este vaso un poco de ácido cítrico y añado un poco de alcohol etílico. Y ahora trato de disolverlo lo máximo posible. No es demasiado soluble, aunque es más que la sal o que el azúcar. Y sobre la placa de vidrio pondré una gota de alcohol etílico y otra de la solución que acabo de preparar. Si nos acercamos un poco y lo inclino para que se vea bien, observamos cómo la gota que llevaba disuelto el ácido cítrico tarda más en evaporarse que el alcohol etílico. Voy a repetirlo, esta vez sobre esta servilleta de papel. A ver si conseguimos que se vea mejor. Y se observa perfectamente que la gota de solución de alcohol con ácido cítrico tarda más en evaporarse que el alcohol sin más. Al añadir soluto, hemos disminuido la presión de vapor del disolvente y es por ello que se evapora menos. ¿Y esto a qué es debido? La explicación es la misma que en el caso del aumento bulloscópico. Por una parte, en la superficie, las moléculas del soluto crean un efecto malla, un efecto red que dificulta el escape de las moléculas del disolvente, y por otro lado, en el interior, se producen fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente, de forma que también dificultan el escape de las moléculas del disolvente, es decir, su evaporación. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Luca Ortolan, de Rosario, en Argentina, a Hassan Quintero, de Ciudad de México, a Darío Manríquez, de Chile, y a Ian Jiménez, de México. Nos vemos el lunes en Ciencia Vista. Bien. Es increíble entonces que los tiempos de evaporación o de vaporización, porque nótese que esa vaporización dijimos que estaba por la evaporación, la sublimación y el otro proceso. Esos tiempos en que hay vaporización de uno de los elementos, pues es realmente mínimo y por tanto el material se seca. Entonces, a mí me ha pasado que he comprado pintura, voy y pinto, dejo de pronto un poquito de pintura en el tarrito y uno pensaría que como la pintura no tiene agua, pues la pintura no se va a secar, pero en realidad sí se puede secar. Ustedes de pronto tengan témperas guardadas en casa, vinilos, y van a observar esa misma situación. Entonces le toca nuevamente diluir o agregar líquidos para poder volver a el elemento a algún tipo de estado. Lógicamente, es más visible que quedan partículas sólidas o más espeso, pero sin embargo, no lo captamos, pero sí partículas de esas están evaporando. Es decir, que microscópicamente, pues nosotros no solamente estamos respirando aire, sino el entorno, todo lo que haya, todo lo que haya de partículas alrededor de nuestro entorno. Bien, continuando entonces con la explicación de la guía, se les solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras paso a paso el siguiente experimento. Use las figuras para su explicación. Entonces, hace la figura y dice, en el caso A está pasando esto. Colorea, en fin, lo presenta. En el caso B está pasando esto. En el caso C está pasando esto. ¿Dónde está la explicación? Ahí mismo está la explicación. Es simplemente que con sus propias palabras defina qué entendió de cada uno de estos pasos. Bien, dentro de esa misma lectura hay unos usos de lo que es el manómetro de mercurio de tubo abierto. Pues, ¿para qué sirve en este experimento? También en este experimento, ¿qué es la condensación y cómo se está presentando en este experimento? Y qué es la presión de vapor saturado en este experimento y cómo se está presentando. Ahí está la lectura. Es una lectura súper fácil. Y ahí pues acabamos, digamos que la guía.
que se tiene. Entonces, voy a leer esta parte de presión de vapor para que nos hagamos una idea. Se llena parcialmente un recipiente de agua como se aprecia en la figura. La presión que ejercen las moléculas por arriba de la superficie del agua se mide por medio de un manómetro de mercurio de tubo abierto. En la figura hay tantas moléculas de aire en el interior del recipiente como las que existen en el volumen de aire igual fuera del recipiente. Es decir, la presión dentro del recipiente es igual a una atmósfera, como lo indican los niveles de agua del mercurio. Entonces aquí vemos la medición. Este nivel, con este nivel, aquí lo que tenemos es mercurio, aquí tenemos el agua más vapor de aire. No está haciendo, digamos, no se está sintiendo esa presión de vapor, están iguales. Bien, ahí vamos. Estas moléculas de vapor chocan con las moléculas de aire, con otras moléculas de vapor y contra las paredes del recipiente. Las moléculas adicionales de vapor son la causa de que se eleve la presión dentro del recipiente, como se muestra en la figura B. Entonces aquí hay unas flechitas para decir que hay una dirección de fuerza debido a esa presión que se está ejerciendo. Si hay una fuerza, hay un movimiento. Si hay un movimiento, entonces hay una energía cinética asociada a esas moléculas. Las moléculas de vapor también pueden rebotar contra el líquido y allí son retenidas con moléculas en estado líquido. Este proceso recibe el nombre de condensación. Nótese que la medición del mercurio pues está totalmente diferente a lo que se presentaba en la primera condición, que eran totalmente iguales. Ahora, miremos la figura, dice acá que al cabo del tiempo la rapidez de evaporación llega a ser igual con la de condensación y se produce una condición de equilibrio, como se aprecia en la figura C. Entonces aquí ya estamos en condición de equilibrio después de que se pasa aquí una etapa, pues digamos crítica para poder llegar a el establecimiento de las condiciones de equilibrio. En estas condiciones se dice que el espacio situado arriba del líquido está saturado. ¿El espacio dónde? Arriba del líquido. A la presión ejercida por el vapor saturado contra las paredes del recipiente, además de la que ejercen las moléculas de aire, se le conoce como presión de vapor saturado. Apenas para contestar las preguntas. La presión de vapor saturado de una sustancia es la presión adicional ejercida por las moléculas de vapor sobre la sustancia y sus alrededores en condiciones de saturación. Para eso, pues entonces hay que haber entendido lo que acabamos de leer con respecto de qué es saturación, cuándo se satura ese material que está ahí en el recipiente. Una vez obtenida la condición de saturación para una sustancia y su vapor a una temperatura determinada, la presión de vapor permanece esencialmente constante. Si la temperatura se incrementa, las moléculas del líquido adquieren más energía y la evaporación se produce con mayor rapidez. Es lógico. La condición de equilibrio persiste hasta que la rapidez de condensación se equilibra de nuevo con la rapidez de evaporación. Tenemos dos fenómenos, entonces tenemos el de condensación, el de evaporación. Ambos están compitiendo. En algún momento paso de uno al otro y en ese momento es que hay la condición de saturación, ¿cierto? Para poder pasar. Y después de eso, entonces, ¿qué tenemos? La condición de equilibrio, es decir, me quedo con el estado inmediatamente anterior, que es lo que en física llamamos normalmente inercia. Por lo tanto, la presión de vapor saturado de una sustancia aumenta al elevarse la temperatura. Bien, espero que haya quedado clara esta guía. Espero que pues tengan un muy buen día, que la puedan solucionar de forma muy fácil.